Buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. ¿Quién es la persona que va a empezar? Mari, vete para allá. Disculpe, doctora, ¿qué preguntó? Ah, que quién es quién es la persona que va a iniciar. Ah, ya comenzamos. ¿Me permite un minutito para compartir pantalla? Sí, gracias. Miren, sí. Faltan 3 de ustedes, ¿verdad? De conectarse. Sí, bueno, ya faltan 2, creo, porque ya se me acaba de ingresar alguien más. 24, sí. Creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Gracias. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, Sí. buen día. Buen día, doctora. Nosotros vamos a hablar sobre el síndrome metabólico y Ujú. No se escucha. ahí. Sí, Sí, ya ya. se oye. Perfecto. Digo, en 1947, el médico francés Jean Bach notó que la obesidad en la parte superior del cuerpo parecía que estaba muy asociada con un mayor riesgo de aterosclerosis, diabetes, cálculos renales y gota. La siguiente. Ujú. El término síndrome metabólico fue utilizado en 1977 por Hermann Heller, quien estaba estudiando los factores de riesgo asociados con la aterosclerosis. Utilizó este
Ese término en referencia a las asociaciones entre la obesidad, diabetes y predisposición de gota, esteatosis hepática, y cómo la presencia combinada de estos factores aumenta el riesgo de aterosclerosis, desarrollando este síndrome y demás cosas como resistencia a la insulina. Como parte del síndrome. Y en el mismo año, Singer usó el término para describir las asociaciones entre la hiperlipoproteinemia y obesidad, como gota, también diabetes mellitus e hipertensión. Y todo esto, lo siguiente, es al año siguiente, Gerald Phillips introdujo el concepto de que existe una combinación de factores de riesgo para el infarto del miocardio, que no solo predisponen a la enfermedad cardíaca, sino que también están asociados con mayor riesgo de obesidad y otros estados clínicos. Aquí, como hemos visto en estas diapositivas, al principio alguien dijo, este es un síndrome porque comparte ciertas características, pero después muchos médicos investigadores empezaron a introducir y a rellenar un poquito mejor la definición o qué es lo que es ese síndrome, y todos estaban directos para aterosclerosis y estaban de acuerdo con que era para diabetes mellitus y demás cosas que llevan el síndrome. La siguiente. Y bueno, el mismo Phillips describió la presencia de estos factores de riesgo como una constelación de anomalías e incluyen la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia y un alto nivel de triglicéridos, glucosa, colesterol Insulina. e insulina. Y bueno, él planteó la hipótesis de que un factor subyacente podría estar muy relacionado con la presencia combinada de estos factores de riesgo que, de poderse identificar, se podría investigar para ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular, y sugirió que este factor predisponente o este factor externo subyacente podría involucrar las hormonas sexuales. Y en el 88, Gerald Raven planteó la hipótesis de que la resistencia a la insulina podría ser el factor subyacente que vincula esta constelación de anomalías a las que denominó síndrome X. Siguiente, por favor. Solo que en el 99, el grupo que está dedicado a las investigaciones de la OMS decidió usar el nombre mejor del síndrome metabólico que el síndrome X, ya que Haven, al ser endocrinólogo, no tenía o no está familiarizado con otra terminología, con otra bibliografía cardiológica, la cual ya había acuñado el término síndrome X hacia a un problema anginoso con arteriogramas coronarios normales. Y ya por eso, a partir del 99, ya se usa el término síndrome metabólico para no causar esta confusión con el síndrome X síndrome X anginoso de Kennedy. Ya nada más falta uno de ustedes que se conecte. Ya, bueno. Entonces, no sé. Doctora, como que hubo falla técnica. Sí, No, es que vienen en desorden las diapos y estoy dejando de compartir cuando le toca a cada persona, pero ya está. muy bien. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, Ok, buenos días. buenos Bueno, días. siguiendo con el síndrome metabólico, bueno, lo conocemos que es una serie de desórdenes o van a ser anormalidades metabólicas que estas en conjunto son considerados factor de riesgo para desarrollar enfermedades de importancia como la diabetes y enfermedad cardiovascular. Actualmente, pues, tiene gran importancia por su elevada prevalencia. Y esto nos va a servir a nosotros como profesionales de la salud como una referencia para la evaluación de los pacientes.
El síndrome metabólico, como ya se mencionó, ha recibido diferentes nombres. Ujú. Algunos de ellos un poco teatrales, como el cuarteto mortal o el síndrome X, Ujú. y también se le conoce como síndrome cardiometabólico debido a que predispone a enfermedad cardiovascular. Además de enfermedades cardiovasculares, también encontramos la diabetes. El síndrome metabólico también se ha asociado al desarrollo de otros desórdenes degenerativos como la esteatohepatitis no alcohólica Ujú. e incluso también algunos tipos de cánceres. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a mencionar algunos componentes del síndrome metabólico como agentes causales de enfermedades cardiovasculares. Una de ellas es la obesidad central, que es el componente más común del síndrome metabólico. La acumulación central de tejido adiposo, esta se va a correlacionar de manera importante con un mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares y va a ser un factor predictivo para diferentes componentes del síndrome metabólico. Se ha demostrado de manera consistente que existe un riesgo incrementado de enfermedades crónicas de acuerdo al aumento progresivo. Algunas clasificaciones recomiendan utilizar lo que es la circunferencia de cintura como indicador más preciso de la obesidad central. Y la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal van a tener una alta correlación. Esto significa que se pueden utilizar en forma intercambiable, sobre todo en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, ya que en el 95% de los pacientes ellos van a presentar una circunferencia de cintura mayor, mayor considerada a este riesgo. La que sigue, por favor. Mencionaste lo de bueno, ya se había mencionado lo de los valores de la circunferencia abdominal, ¿verdad? Que es Ajá. importante que la tomemos en cuenta para el paciente que vemos en la consulta, pues insistirle en la importancia de bajar de peso. Sí. Sí. Adelante. Ok, otro de los componentes viene siendo la resistencia a la insulina. A pesar de que la resistencia a la insulina se considera con frecuencia un componente clave de este síndrome, solo el 78% de las personas con síndrome va a presentar resistencia a insulina y el 48% de los resistentes tiene síndrome metabólico. El concepto de resistencia a la insulina va a implicar en una falla o disminución en la capacidad de la insulina para estimular la captación de glucosa en los órganos periféricos. Aquí la insulina es una hormona pleiotrópica, sí. perdón, que además de estimular el transporte de glucosa, también nos ayuda a regular otras funciones celulares fundamentales, como el crecimiento celular, el equilibrio de energía y nos ayuda a la regulación de la expresión genética. Al inicio, los individuos con resistencia a la insulina van a mantener la homeostasis de la glucosa a través de hiperinsulinemia compensatoria, pero la constante hiperproducción de esta insulina nos va a inducir a una insuficiencia en las células beta del páncreas y nos va a predisponer a intolerancia a la glucosa y a una diabetes mellitus tipo 2. Esto explica el parte de que la glucemia elevada en algunos de los pacientes con síndrome metabólico. Sí. Bueno, antes de ahí, de que continuaras, pues también es importante ver que los efectos de la insulina a nivel muscular, de músculo esquelético o del tejido muscular, pues como ya lo mencionaste, persiste, o sea, te ayuda a que haya mayor transporte y entrada de glucosa a las células para que se lleve a cabo la glucogenosis. Y también a nivel hepático te va a disminuir, o sea, aquí lo importante es ver cuáles son las funciones de la insulina, porque si conoces las funciones de la insulina, pues
Cuando hay problema de resistencia a la insulina, pues viene todo lo contrario. Entonces tenemos que la insulina pues nos va a ayudar a nivel muscular precisamente a que haya una mayor glucogénesis. A nivel hepático se va a disminuir la producción de glucosa, pero se va a estimular la gluconeogénesis y se va a estimular la lipogénesis. Entonces, eso nos va a ayudar a que no tengamos tanto problema de glucosa circulante, y a nivel del tejido adiposo, pues nos va a ayudar también a que haya una disminución en la lipólisis y un incremento en la lipogénesis, ¿verdad? Que eso también, por eso tenemos en el paciente con problema de síndrome metabólico las alteraciones en los lípidos, tanto en triglicéridos como en LDL, VLDL y en el HDL, que van a estar alterados, y la cantidad de triglicéridos por las alteraciones que hay de la acción de la insulina, y hay mayor cantidad de ácidos grasos y triglicéridos circulantes. ¿Sí? Adelante. Ok. Bueno, otro de los componentes del síndrome metabólico es la hipertensión arterial. También va a tener bases genéticas y se ha documentado, se ha demostrado en diferentes estudios que los pacientes con obesidad van a presentar hipertensión arterial con más frecuencia que otros individuos con peso normal. También se ha demostrado que incrementos ponderales de peso se asocian a un aumento de presión arterial diastólica y sistólica, y estas elevaciones son mayores cuando la obesidad es de tipo androide. La obesidad promueve la actividad la activación, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, Sí. con lo que son lo que nos va a aumentar la actividad del sistema simpático. Sí, si recuerdan, vimos también dentro de ayer que estábamos checando lo de obesidad, pues que hay alteraciones en la liberación precisamente de angiotensinógeno. Hay mayor cantidad de angiotensinógeno, y es lo que nos va a predisponer al incremento en la presión arterial. Sí, también esto va de la mano con la hiperinsulinemia secundarias a la resistencia a la insulina. Este va a ser otro de los mecanismos propuestos para explicar lo que es la hipertensión arterial en los individuos con síndrome metabólico. Sí. La que sigue, por favor. Aquí está lo de la dislipidemia. Sí, otro componente es la dislipidemia y factores de riesgo cardiovascular. Las hiperlipidemias primarias suelen ser generalmente independientes del peso del sujeto. El colesterol LDL tiene un comportamiento en forma de U invertida con respecto a lo que es el índice de masa corporal. Es decir, por ejemplo, la concentración del colesterol LDL aumenta a medida que el índice de masa corporal incrementa, pero va a disminuir cuando el índice de masa corporal está por arriba de 35. Esto ya después nos puede ocasionar otro cierto de trastorno, otro tipo de enfermedades. Kilogramos Mande, perdón. por arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado, que sería una obesidad ya grado 3. Grado 3. Los triglicéridos pueden elevarse con obesidad con la obesidad, con la inactividad física, por ingestión de alcohol o por consumo de cigarrillo o dietas altas en carbohidratos. La hipertrigliceridemia también puede acompañar otras enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia renal o el síndrome nefrótico. Y también algunos medicamentos, como ya lo habían mencionado anteriormente, doctora, como los corticosteroides o los inhibidores de proteasa,
bloqueadores adrenérgicos o estrógenos, también esto nos puede incrementar la concentración sérica de triglicéridos. Está presente Ariel Arias. Mientras se organizan las diapositivas. Ariel Arias. Es Areli, creo. Bueno, Perdón. es Areli. Sí, Areli Cristel, perdón. Sí estás, ¿verdad? Sí. Arconcha Barría, Sandra. Presente. Ávila Cárdenas, Rebeca. Presente. Vandala Guzmán, Sebastián. Presente. Castellanos, María Fernanda. Presente. De la Cruz Pereira, Perla. Presente. García Rangel ya está. García Rodríguez, Bianca. Presente. Gutiérrez Salas ya está, es del equipo. Ibarra Cepeda. Presente. Gracias. La Fuente Segura. La Fuente Segura, Carla Montserrat. Jimena Macías. Presente. Macías Castellanos, Citlali. Martínez Castillo, presente. Martínez Castillo. Adiós. Navarro Pérez. Presente. Obregón ya está. Ontiveros Pacheco. Ontiveros Pacheco. Aquí me aparecen 25 y ya van 2 personas que no están. Doctora, Sí. es que me dijeron mis compañeras que no me escuché cuando dije presente, pero dije 2 veces. ¿Quién eres? Arias Morales, Arely Cristel. Sí, es que te estaba diciendo Ariel. Doctora, a mí no me mencionó. ¿No mencionar los del equipo, Obregón? Porque como ok, estás aquí en perdón. la pantalla y estás en eso, tampoco mencioné a Gutiérrez Salas porque también es como, ya la vi aquí anotada. Y Rodríguez Pérez, pues es tu compañero que ya presentó, y Salazar que acabas de presentar. Por eso no los mencioné porque están aquí. Entonces, Doctora, ¿Ontiveros listo? disculpe, yo batallé para encender mi micrófono. Sí, señor. ¿Eres Ontiveros Pacheco? Sí. Muy bien, gracias, doctor. Pacheco Catarecha. Sí, aquí estoy. Polanco Beltrán. Presente, doctora. Gracias. Rojas Romo. Pedro. Bueno, pues acá pendiente. Tavares Rodríguez. Presente, doctor. Villa Michel. Daniel. Villalba Gómez. Villalobos. Presente, doctora. Gracias. Villalobos Olagues. Presente, doctora. Zapata Martínez. Presente, doctora. Ávila Michel Daniel no se encuentra. Rojas Romo sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar pues. Bueno, entonces, como ya vimos hasta ahorita, gran parte del síndrome metabólico es consecuencia de las alteraciones en la actividad de la insulina. Vemos pues cómo en el síndrome metabólico están presentes las alteraciones por la actividad de la insulina, y es lo que nos está condicionando el problema de la hipertensión, el problema de los triglicéridos, el problema de la hiperinsulinemia, el problema de la hiperglucemia,
Entonces, las alteraciones en los lípidos y también pues vamos a tener alteraciones en el metabolismo de las proteínas porque pues la insulina también contribuye en el metabolismo de las proteínas y de las purinas. Vamos a continuar pues con el diagnóstico. Dale a la que sigue. Bueno, pues a través de los años se han publicado diferentes guías o criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico, entre ellas los criterios de la OMS en 1998, el cual tomó como punto de partida la resistencia a la insulina, el cual fue compleja su medición y fue difícil de adaptarlo en la práctica clínica. Posteriormente, el Programa Nacional de Educación en Colesterol y el Panel de Tratamiento para Adultos en 2001 propuso aplicar en la práctica diaria los criterios que incluían obesidad medida por el perímetro abdominal, mayor de 102 centímetros para hombres y mayor de 88 centímetros para mujeres, hipertrigliceridemia, Perdón. HDL bajo y presión arterial elevada, mayor de 130-85 y glicemia elevada, incluyendo diabetes. Además, consideró por igual todos los componentes del síndrome metabólico y propuso que la presencia de 3 de los 5 factores establecía el diagnóstico. Bueno, y pues las guías van a ser diferentes en los criterios, pero pues su objetivo final es el mismo, que es la identificación temprana de personas en riesgo en desarrollar diabetes mellitus 2 o eventos cardiovascular y esteatopatitis. Los diferentes grupos van a concordar en los componentes principales del síndrome metabólico, pues los cuales son obesidad central, glucemia elevada, dislipidemia e hipertensión arterial. Sí, nada más en lo de la circunferencia, acuérdate que la circunferencia de 102 y 88 es en población norteamericana. Y aquí en México, pues es en los hombres mayor de 90 y en las mujeres mayor de 80. Porque pues nuestra complexión es un poquito más parecida a en todo caso, a la oriental. Más que aun cuando ya rebasamos casi creo que los norteamericanos en cuanto a la obesidad, porque cada vez vemos gente más obesa por la calle y bueno, no sé, pues a veces no pueden ni subir a los camiones. Entonces quedamos pues que en base al ATP3, el diagnóstico lo vas a hacer con 3 datos, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, los de ay, Dios mío, se me fue la onda. Bueno, con tres de los datos manifiestos, que sea lo de la hipertensión, la circunferencia, que es lo principal, y la elevación de triglicéridos por arriba de 150, o la baja de HDL. Y en la glucosa, pues que puede ser tanto la glucosa en ayuno o alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa. Y el objetivo, pues, es más que nada prevenir la presencia de diabetes, prevenir la presencia de hipertensión, que sería el objetivo principal para hacer el diagnóstico e incidir en el paciente. ¿Qué más, doctor? Sí. El corte. Dale la que sigue. Y bueno, pues de manera general los criterios de la Federación Internacional de Diabetes y el Programa Nacional de Educación en Colesterol son los más sensibles, mientras que los de la OMS son los más específicos. En el año del 2005, la Federación Internacional de Diabetes, en conjunto con participantes de la OMS y del Programa Nacional de Educación de Colesterol, elaboraron una herramienta de diagnóstico para el síndrome metabólico con la intención de generar un criterio universal que permitiera comparar prevalencias entre diferentes poblaciones, que pues los criterios establecidos se basaron principalmente en la clasificación del Programa Nacional de Educación en Colesterol, pero se sugirió utilizar puntos de corte de raza específicos para la circunferencia de cintura
y para el índice de masa corporal de 25 a 30. Vamos a continuar con la fisiopatología. En sí no hay un mecanismo patógeno universalmente aceptado, pero existen varias funciones fisiopatológicas y dentro de los cuales se va a destacar la resistencia a la insulina. Este va a ser un principal factor fisiopatológico asociado para el síndrome metabólico, en el cual se va a centrar la obesidad en diferentes edades tempranas. Esta patología puede estar asociada al tejido adiposo subcutáneo y al visceral, lo cual puede ayudar al desarrollo de complicaciones cardiovasculares. La siguiente. La insulina va a ser un poderoso anabólico en el organismo y va a progresar no solo el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, sino también el crecimiento y aparición de diferenciación celular y la función endotelial. El anabolismo es responsable del aumento de la masa muscular, la fabricación de los componentes celulares y tejidos corporales y por lo tanto del crecimiento y el almacenamiento de la energía. La aparición en el tejido adiposo se va a manifestar en el desequilibrio de las adipodectinas. Estas, por lo general, son secretadas por el tejido adiposo, que regulan el metabolismo energético y estimulan la oxidación de ácidos grasos. Así, a esto van a reducir los triglicéridos plasmáticos y mejoramiento del metabolismo de la glucosa. Como también se van a ver los niveles elevados de la leptina, que hay que recordar que ayuda a la saciedad, son indicativos del exceso de la masa adiposa. Y va a haber resistencia a estos mismos. Va a haber también una tendencia regrésale a la siguiente, por favor. Tendencia de hipoponectemia y hiperresistemia e incremento significativo de hipoaliponinemia. Así, perdón. Y así va a haber el crecimiento de la infiltración de tejidos de los macrófagos. Y ahora sí, la que sigue. La inflamación y las interleucinas. Bueno, va a haber daños causados y van a estar asociados a la existencia de un estado proinflamatorio, que es el hallazgo de incrementos en niveles de las citocinas proinflamatorias, que son la leptina, lo cual va a favorecer el papel inflamatorio por el factor de necrosis tumoral alfa. La activación de los macrófagos de la proteína quimiotrayente de los monocitos tipo 1, esto es el factor principal de la implicación de la migración de los monocitos y va a jugar un papel importante crucial en la formación de la placa de arteriosclerótica. De ateroma. Sí. Y la interleucina 6 va a ser liberada por el tejido adiposo visceral. Va a estimular al hígado y aumenta los marcadores inflamatorios como lo son la proteína C reactiva. Y estos elevados niveles van a estar asociados con un mayor riesgo a síndrome metabólico. Aunque te diré que la proteína C reactiva, pues normalmente tú ya ni la pides al paciente, como dicen, pues si ya tienes los datos de resistencia a la insulina en el paciente clínicamente visibles, como es la acanthosis nigricans, pues ya no pides una medición de insulina, ¿verdad? Aquí en este caso estás viendo que el paciente es obeso con la obesidad central, con la hipertensión, con las alteraciones en las grasas, la hipertrigliceridemia, la hipoalfa-lipoproteinemia expensas de HDL y a las alteraciones en la glucosa, pues ya ni le pides la proteína C reactiva, aún como sabemos que es como parte del síndrome que lo puedes tener. Sí. Sí, doctora. Bueno, continuando con las citocinas y marcadores inflamatorios asociados al síndrome metabólico, dale la siguiente, por favor. Pues ya mencionamos, van a estar elevadas las interleucinas 6, la leptina, la resistina, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, el angiotensinógeno, el inhibidor activador del
plasminógeno 1, la bisbatina, que esta va a ser una citoquina que va a expresar el tejido graso visceral y sus niveles circulantes se van a relacionar con la obesidad, y la interleucina 18. Los que se van a encontrar disminuidos es la adiponectina, receptor soluble de la leptina, y la omentina. Esta capta la regulación de las actividades metabólicas y tiene sensibilidad a la insulina, lo cual va a ofrecer la protección cardiovascular. La siguiente. También en el síndrome metabólico va a existir el estrés oxidativo, ya que tiene una relación directa con este. Cuando aumentan los componentes del síndrome metabólico, va a existir un mayor grado de estrés oxidativo, ya que se va a aumentar el superóxido disminutasa. Este es uno de los agentes antioxidantes que disminuye el estrés oxidativo y protege la piel del daño causado por los radicales libres. Por lo tanto, pues no va a existir. Y el aumento de los niveles del peróxido de hidrógeno y de los productos de peroxidación, que es el daño oxidativo a los lípidos mediante especies de la oxidación reactiva. Entonces, si la producción de radicales libres supera la antioxidación, se va a producir un estrés oxidativo y daño celular, o debido a la obesidad y gran cantidad de adipocitos. La siguiente. Ahora la composición corporal y la grasa visceral. Este va a estar asociado con la esteatopatitis no alcohólica y al síndrome metabólico de forma lineal entre hombres y mujeres. La grasa visceral es encontrada en el aumento de otros sitios, como también es en el músculo esquelético y en la región intratorácica, y también a nivel pancreático. Este es un indicador de acumulación de grasa ectópica y de la resistencia a la insulina. El tejido adiposo visceral va a producir adipodectinas proinflamatorias que van a contribuir a la dicha de acumulación de la grasa visceral que se encuentra asociada a la resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, en la genética va a estar ligada directamente con la resistencia a la insulina, como es el hallazgo de un poliformismo del gen del receptor de la insulina, o de una manera indirecta a través de la predisposición para desarrollar factores como es el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y también pues el del síndrome metabólico. La siguiente, por favor. En el género y la edad, en sí no va a haber diferencia entre